Reciban un saludo de paz y de bien. Hoy nos encontramos en este séptimo capítulo del podcast Políticos del Plan de Filosofía Política de Cuartos Medios. Y, y el tema que vamos a tratar hoy día es la libertad de expresión. O sea, el título era distinto, no sé si ustedes se recuerdan, cómo a veces lo que decimos puede afectar los derechos de otras personas. Quiero presentarles a los tres integrantes de este podcast. Los tres son de Cuarto Medio D y nos van a acompañar en esta actividad. Comencemos. Yo primero. Hola a todos, mi nombre es Franco Drolet, del cuarto D y futuro estudiante de Pedagogía en Historia. Wow, profesor de historia. Está bien. ¿Valentina? Yo soy Valentino, de cuarto año D, y... ¿cómo era lo que dijiste tú? Que vaya a estudiar. Futuro, dijo, futuro. Futuro. Yo quisiera ser psicólogo. Mira, hartas habilidades tiene Valentino. Sí. Hola, soy Andrea Castillo del cuarto D y quizás sea futura ingeniera aeroespacial. Wow. Nada que ver con el plan. Es como la carrera más. Sí. Sí, va a salir fuera de este mundo. Sí. Mire, qué interesante la presentación que han hecho. Qué bueno que nos estemos un poquito soltando con el tema. Es un tema bien interesante el que les tocó a ustedes, ¿no es cierto? Porque hay un límite entre lo que es la libertad de expresión y cómo lo que yo puedo expresar pudiese afectar a los demás. Entonces eso es como el objetivo que vamos a buscar. Pero partamos por definir. ¿Les parece? Partamos por entender qué es lo que entendemos nosotros por libertad de expresión. Hay una definición muy básica de la cual podemos empezar el diálogo. Se define como el derecho a expresar ideas, opiniones y pensamientos sin temor a represalias del gobierno o de terceros. Esa es la primera definición. Así que busquemos una definición común. Claro, yo tenía una definición, bueno, una cualidad en verdad, que era que va ligado sí o sí a que una sociedad democrática lleva de por sí la libertad de expresión, que son dos conceptos que van de la mano y uno permite al otro. Que ese era un primer concepto. O sea, no podemos entender democracia sin libertad de expresión. sin libertad de expresión. Claro. Buena cualidad. ¿Qué más? Yo creo que la libertad de expresión se basa igual en expresar opiniones, pero igual va mucho a la mano de las limitaciones que tiene. Que igual creo que es un factor importante en la libertad. O sea, ¿cómo podemos hablar de una libertad que tiene limitaciones? Va ¿Cómo a lo mano entiendes, todo, Andrea? porque yo creo que hay que tener limitaciones al expresar opiniones o cualquier fundamento, ya que igual puede ir a la mano sobre, no sé, fake news, que vamos a hablar más adelante, Sí. o difamación, que igual es un caso serio. Entonces, hay mucha gente que se expresa de diversas formas y no siempre es la mejor manera. Pero mira, interesante, estamos definiendo libertad de expresión. Ya dijimos que es inherente, propia, o sea, intrínseca a la democracia. O sea, ya podríamos decir que en un lugar no hay democracia porque no hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Claro. Y lo segundo que nos agrega Andrea a esta definición de la libertad de expresión es que tiene una limitación. O sea, no es una libertad así total. Claro, es que suena extraño, pero Suena extraño, ¿no? las libertades sí tienen un límite no escrito, que es como esa frase que se dice lo de mi libertad termina cuando empieza la Cuando del empieza otro. la del otro. Porque Sí. estáis limitando la libertad de los demás. No es que no lo puedas hacer porque eres libre, pero no puedes esperar que, por ejemplo, en una sociedad donde hay más gente, poder hacer lo que tú queráis. No funciona así. Valentino, ¿qué es para ti la libertad de expresión? Es prácticamente lo mismo que igual ha hablado mi compañero, y con lo de que hay como ciertas reglas implícitas que hay que no se dicen directamente, pero están y deben ser consideradas, porque al final y al cabo, al momento de expresarnos en diversas áreas o formas, ya sea como ciudadano, al derecho al voto, cosas así, todo esto proviene a nuestro deseo de expresar nuestra opinión y puntos de vista, básicamente. Y todo eso va ligado también a que toda la opinión es formada por experiencias que tuvimos o incluso nuestro solo estatus social.
porque no es la misma manera de pensar de una persona adinerada, acomodada, que una persona que tiene bajos recursos, básicamente. Y tienen diferentes visiones y claramente tampoco una sola persona es como la voz de la razón, básicamente. Así que igual en la libertad de expresión, básicamente eso, que varía de la persona. No, Sí, pero qué interesante este elemento, por una parte diversificador que tú le agregas, pero además de considerarlo ya un derecho, porque Franco lo definió como parte constitutivo de una democracia. Y tú le agregas un elemento ya más personal, o sea, como un derecho. O sea, todos nosotros tenemos derecho a poder expresarnos. Claro. Y expresarnos desde, como tú decías, desde tu historia, desde tu realidad. Tú eres una persona que tiene muchas habilidades audiovisuales también, autodidacta. He tenido la oportunidad, gracias al profesor Cristian, conocer algunos de tus trabajos. sí. Y a partir de eso también hay expresión. O sea, en el arte también hay expresión. Sí, totalmente. Ya ¿Y en el debiéramos arte delimitar esa universal. expresión artística o debiera ser mucho más difundida quizá? ¿Más difundida? ¿Sí? Sí. Sí, hay distintas maneras de expresarse, no solamente en el tema político, sino también en el tema artístico y en varias áreas también, como mencioné también, en diversas áreas y formas. Sí. Bien, ¿tenemos una definición? Llegamos a este consenso, Andrea. ¿Sí, Franco? Ujú. Ya, entonces estamos definiendo la libertad de expresión como algo, primero, necesario, importante del derecho. Estamos agregando esta libertad limitada o condicionada, no sé, ahí lo vamos a discutir más adelante. Y como el derecho también que tenemos todo individuo a poder expresarnos, o sea, independiente de... Pero vamos a entrar al segundo tema que Andrea ya lo había dilucidado o lo había anunciado. Dice, la libertad entra en una tensión con otros derechos, ya que estamos hablando de punto de vista, con el derecho, por ejemplo, a la intimidad, el derecho al honor y la protección frente a la desinformación que dijo Andrea, las fake news. Entonces, frente a esto, ¿dónde trazamos esta línea entre lo que podemos decir y lo que no, cuando nuestras palabras pueden afectar a otros? Claro, es que es complicado porque, por ejemplo, incluso los temas que son más polémicos, como de actualidad y todo eso, póngase, por ejemplo, hasta dictadura, hablarlo con ciertas personas puede afectar más o no, y por mucho que yo crea tener la razón, hay uno que debe tener, quizás la palabra límite suena extraña por eso de libertad, pero hay que tener conciencia de lo que podemos decir cómo afecta a otro en ese sentido, de que la gente puede estar más involucrada, puede afectarles directamente, un familiar que está involucrado. Ese tema es complicado en el momento de hablar, de expresarse. Franco, y hablando de ese límite, porque efectivamente nosotros hay muchos temas que quizás pudiéramos tomar acá en esta misma mesa y que yo no sé si le puede afectar a alguien emocionalmente, porque, Claro. por un tema de historia. Pero ahí la libertad de expresión, ¿en dónde está? ¿Está en poder hablar o no los temas? Ujú. ¿O es en el cómo lo hablamos? Porque hay que hablar de lo que pasó en Chile, hay que hablar de Claro. lo que pasó en tu historia, en tu vida. De alguna manera hay que enfrentarlo. ¿Será que el problema de la expresión es cómo? Yo creo que es como, Ya. porque las cosas es inevitable que se hablen, sea ya para la persona que busque algo bueno, algo malo, soluciones, pero lo que hace al final siempre un debate, un buen debate, ¿no? No uno que solo sea insulto e Exacto. intentar ganarle al otro, es enriquecer el pensamiento. Así que lo que uno logra haciendo estos debates con gente que quizá no tiene la misma opinión es buscar más soluciones, más perspectivas, entender la historia de otras formas, más con las ideas de ahora, no necesariamente solo con las que se escribieron un historiador, un profesor o el papá de la persona que tiene cierta opinión. Generar una opinión propia y en conjunto con más gente. Excelente. ¿Alguien, Andrea, Valentino, alguien que quisiera incorporarse? Yo creo que limitar la libertad de expresión no es como decir como no, tú no hables de esto, Claro. sino más como de la forma en que lo decimos, porque también, bueno, voy a dar ejemplo. Por ejemplo, pueden circular falsos rumores sobre candidatos, que se dio mucho en el 2020 a 2023. Sí, de Boric. ¿no? Sí, De Boris se dieron Johnson. muchas
no sé, como que inventaron muchas cosas. O también con el COVID, que decían, no, que la vacuna Claro. te va a hacer que, no sé, te mueras más rápido, una cosa así. Entonces, eso lleva como, a eso vamos a limitar la libertad de expresión, a la forma en que lo decimos y la forma en que informamos a los demás. Ujú. Excelente. ¿Valentino? Ay, necesito soltarme un poco. Sí, pues, relajémoslo. Tienes toda la libertad de expresión, Valentino, acá. Oh, sí, en el tema de candidato a presidente y toda esa, lo electoral, sí es mucho de que la gente aprovecha también para difamar. Sí. Y en Chile también hay como leyes sobre la protección a la vida privada y el Código Penal, pero no voy a indagar mucho en eso porque igual soy como medio ignorante en el tema. Ya. Pero básicamente sí, es como, al final la gente quiere, ¿cómo se dice? Mostrar visiones que ellos mismos o solo ellos mismos ven. Sí. Y que toda la gente comparta su mismo pensamiento. Sí, más que una libertad de expresión ahí, como que vemos una intención de hacer un discurso y que ese discurso sea único. Claro, porque también debe haber un equilibrio, que es como, no hay que apelar negativamente a los derechos de intimidad o de integridad personal de las personas o grupos involucrados. Excelente. Mira, es que has dado en un punto dentro de lo clave, porque primero Franco nos dice, bueno, hay que tener cuidado con lo que hablamos, porque no sabemos cómo, valga la redundancia del podcast, puede esto afectar a otra persona. Y en muchas de nuestras casas quizá existe esto de que en la mesa no se habla ni de política ni religión, entonces ya como que hay muchos temas que están vetados de conversar. Ujú. Entonces, con Andrea y Franco hoy decimos, bueno, hay que, más que no evitar el tema, es cómo lo afrontamos, cómo lo hablamos, Ujú. ¿no es cierto? Pero tú agregas un elemento muy importante, Valentino, que tiene que ver con la intimidad. O sea, ¿hasta qué punto la libertad de expresión? Porque a veces están las fake news en este tiempo de campaña. Ustedes ven que muchas veces los políticos es con el objetivo de hacerse daño unos al otro, ni siquiera con revelar la verdad. Pero ¿en qué situaciones creen que el derecho de la intimidad, que tenemos todos derecho a la intimidad, Ujú. debería prevalecer frente a la libertad de expresión? Tomando en cuenta lo que acaba de expresar Valentino. Claro, es que por la parte, por lo que yo entendí y con lo que dije recién igual, era que la intimidad, que todos tienen derecho a hablar, eso lo defiendo de todas las formas, Ok. pero hay que entender que no por eso no lo que tú dices, para empezar, va a ser correcto, ¿no? Y que no estás libre de juicio ante lo que tú vas a decir, porque ya puede ser polémico, puedes tener Pero ¿qué pasa que cuando polémico con más gente. eso que tú dices es algo íntimo de alguien? Yo me sé un secreto de alguien. ¿Qué pasa? Porque Lo usáis como yo recurso. me encuentro con esas situaciones muchas veces aquí en el colegio, Ujú. de que, no sé, pues son dos amigas, muy buenas amigas, se contaban de todo y de repente esa amistad se terminó y ya empieza el gran problema de esta información que tenemos Claro. ahí. Sí, por ejemplo, es un recurso muy usado como para, por ejemplo, en debates o cuando incluso es una conversación casual, como cuando uno siente que está ya como perdiendo o perdiendo también esos argumentos que tenía, empieza a recurrir a apelar negativamente a la persona y Es empieza, una falacia eso. sí, falacias, Sí. y empieza igual como a darle comentarios pasivos-agresivos. Y como que ya se desvían del tema y hay como una tensión súper extraña, como cuando los tíos se pelean así sobre sus temas políticos. Pero volvamos a la pregunta. O sea, ¿en qué situaciones ustedes creen que una persona, porque los audios, los de Hermosilla eran privados Ujú. y ahora son públicos? Eh, ¿Por qué en algunos casos sí hay que respetar la intimidad y en otros casos no? ¿Cuál ustedes creen que es el límite? O sea, por ejemplo, en lo que es una vida personal, ya encuentro que eso es una violación a la integridad de la persona porque corresponde a algo propio, algo que más que marcar un ámbito legal como es lo del caso de Hermosillo, Claro. porque eso involucraba una investigación por detrás. No sé qué tanto debió haber sido
público esos audios, pero eso yo entiendo que lo dictaminó un juez, una Totalmente. persona que está Es que ahí informada estamos, sobre la ley. estamos claramente frente a un delito. Claro, ¿No es porque cierto? no es solo que un audio donde estaban hablando No. cómo iban a almorzar, cosas, no, Claro. era involucraba no sé cómo el delito en sí, Mm. pero era una confesión sobre lo que habían hecho, así que involucra ya más cosas, no es solo una conversación entre dos personas, involucra a toda la gente que está por detrás, toda la plata, todos los políticos. Ahí podría estar el debate, que sería como las implicaciones que tiene por detrás esa información. Claro, porque yo tengo derecho a la intimidad, o sea, lo que yo llevo en mi vida personal, con quién me relaciono, qué gustos tengo, mientras eso no sea carácter delictivo, Claro. eso debiese de mantenerse en la intimidad. Claro, porque En ahí el va de derecho de cada nuevo, uno. si vulneraste la libertad de alguien, igual está medio extraño pedir que se respete tu libertad, el derecho a intimidad, por Como- ejemplo. Es como porque- un pedófilo, nosotros que a lo mejor tiene en su intimidad una serie de imágenes, pero esas imágenes son Claro. un delito, entonces ahí no, eso no, Ahí no- entra ya la ley, no puede ser libre de eso. Un segundo elemento que ustedes hablaron mucho y lo hablaron en la campaña y podemos afrontar esto de la campaña porque la campaña, como ustedes lo dijeron frente a Boric, se dijeron muchas Ujú. cosas, ¿no es cierto? Frente a Katz y a otros más también se dicen muchas cosas. Cosas que tratan de necesariamente dañar la reputación de la persona. Sí. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Porque si uno de los elementos que dijo Valentino que eran importantes para limitar la libertad de expresión es la intimidad de la persona, y nosotros acabamos de poner a decir, bueno, siempre y cuando esto no transgreda la ley, porque si es Claro. algo que es ilegal, ahí no entra. Pero ¿qué pasa con el honor de las personas? Porque difamar, lo vemos hoy día en el mismo colegio, a través de Claro. los distintos Instagram, o sea, cualquiera escribe lo que sea de otra persona. Ujú. ¿Qué opinan de eso? Eh, para la parte personal de lo que es el honor, lo que son las difamaciones, las acusaciones falsas, por ejemplo, ahí está el ejemplo de las funas, que por ejemplo ya sería como, sea verdad o no lo que hizo la persona, hay un concepto ahí que es que se asume directamente que la persona es culpable. Totalmente. Y es contrario a lo que es ¿cómo se llama? La presunción, ¿cierto? Presunción de inocente, inocencia. claro. Que la ley dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario según las investigaciones, la ley y todo. Ahora, una funa pública hecha por persona es al revés. Se culpa a la persona de todo, se publica sus datos personales y ya después, si es inocente, si es que perdón, pero la reputación, el honor de la persona ya fue afectada. Muy interesante tema, Franco, por favor, opinión, Andrea Valentini. El derecho al honor también implica que toda persona tiene que ser respetada. Esto lo dice en el artículo 19, número 4 de la Constitución. Mira, muy bien. Y esto también lleva a lo que vamos antes de las limitaciones, Ujú. a las injurias, a la calumnia, también como decía Franco sobre la funa, La que es todo al revés, sí, la difamación, difundación de información falsa, y que esto va afectando a las personas a través de los tiempos, y la gente no ve eso, solamente como que habla, pero nunca la gente como que investiga mucho más allá de lo Claro. que está pasando. Es que, ¿sabes qué? A veces se trata de investigar, lo digo así por todas estas cuentas de confesiones que hemos tenido en el Liceo Católico. Ujú. Se dicen unas cosas horribles, horribles. O sea, yo muchas veces pienso en la gente que lo escribe necesariamente con la intención de hacer daño a una persona, pero cuando uno va a ir a investigar más allá, mientras no haya ¿cómo se llama? Una amenaza, que Ujú. alguien lo va a matar, no No se se puede va, hacer mucho. no se va a hacer más. Y son anónimas. Mm. Muchas veces yo creo que nos faltan nosotros elementos porque ese anonimato permite que la persona pueda decir lo que quiera. Por ejemplo, ya con el tema del anonimato me recordó muchísimo, no sé si mencionar, pero también el tema de las confesiones del liceo, que ahí ya tiene uno una cantidad de oportunidades de hablar mal de la gente y estar en el anonimato y estar como, yo no dije eso, Exactamente. nadie sabe que fui yo. Así. Nadie sabe y se escudan en ese anonimato, o sea, como que Sí. saca lo peor de nosotros. Ujú. Sí. Y a veces no sabemos que a lo mejor la misma persona que está al lado mío fue la que escribió eso contra mí. Claro, no podéis saber si es en verdad tu amiga la que estuvo escuchándote sobre la ruptura de tu pololo y después lo anda diciendo a todo el mundo en A las todo. confesiones del liceo. Así.
Y Oye, mayormente lo que expresan en las cuentas de confesión igual es como casi todo falso. Sí, Como eso casi nada es verdad. pura Claro, difamación. puede inventar cualquier cosa y es cosa de que 2 personas lo suban de nuevo y se hace verdad. sí, Claro. pero el conflicto que genera, pues, porque a veces hay dos personas que se disgustan porque se presume que él escribió el otro o usaron el nombre del otro Claro. y se generan verdaderos problemas. Yo creo que por lo menos 50%, si no más, de los conflictos que nosotros tenemos desde la Inspectoría General son producto de este tema, Mm. de las confesiones, del anonimato, y siento que ahí falta una mejor legislación, no sé ustedes. Sí, sí. Igual con el tema de las confesiones y las cuentas, es súper difícil también encontrar al creador de estas porque también Ujú. están en el anonimato. Los administradores de estas cuentas también, en la mayoría, para mí son cabros de octavo, básicamente. Es Para- muy probable, es muy probable. Es muy probable. Y, ¿cómo se dice? Y pucha, ellos también se salen con la suya, porque a veces dicen, miren, todo lo que se escriba en estas cuentas no está en la responsabilidad nuestra como administrador, y es como, Sí. Porque tú, ellos quieren. Sí, pero, puro nomás. pero uno sabe que son ellos los que van, autorizan que se publique algo. Claro. Claro, ellos hacen visible todos esos comentarios, incluso son comentarios de odio e incluso muerte. Hay cabros de tercero peleándose con de séptimo incluso, y es como súper, Es que ya, es que es bien potente. O sea, Valentino, esto es muy potente. es muy potente. Y siento que se necesita legislación para poder abordar estas problemáticas. Ahí entra la pregunta de si las redes sociales, las aplicaciones deberían hacerse cargo o hacer una restricción, algo más respecto a eso, la desinformación, la difamación de la gente. Totalmente, totalmente. Mira, una de las cosas que nosotros hemos querido hacer con todas esas cuentas es reportarlas. O sea, te da la opción de que uno lo pueda reportar con el tema de la convivencia, pero eso no tiene mayor efecto. Inclusive pueden que se la cierren un tiempo o que después la vuelven Se hacen a otra, editar ¿no? o se hacen otra. O sea, Es muy Pero, fácil. es muy fácil. Igual el problema no es como que se hagan las cuentas, el problema es que afecta a las personas y afecta Sí. a su autoestima. Guau. Entonces eso es lo Pero peligroso. Es que estábamos hablando nosotros, por ejemplo, de la cuenta que da espacio a esto, pero la gente igual es lo que lo está haciendo. La gente es la que está diciendo todas estas opiniones y de algo viene, hay una rabia atrás, no tendrán pena, no sé, pero de todas formas, Sinvergüenzas. aunque la cuenta está dando el espacio, igual es la gente del mismo colegio, de la población general, que tiene estas opiniones de otros, que no lo dicen a la cara y usan el anonimato. Sí. Son cobardes. Y es muy interesante lo que dice Andrea. Pensemos en el efecto que generan nuestras personas, porque yo soy de una generación que no vive tanto de las redes sociales. Ujú. Por lo tanto, para mí es muy fácil decirle a un niño, oye, pero como para qué le da importancia. Ujú. Pero para muchas personas es tremendamente importante lo que dicen las redes sociales. Es más, yo concuerdo con lo que dice Franco. Hay personas que más miedo le tienen a la funa a que se aplique una sanción de parte del colegio. Porque saben que la funa, se pruebe o no se pruebe, sea verdad, se pidan disculpas, eso queda para siempre. Te persigue toda la Te vida. persigue toda la vida. Sí. Aparte, al final, según yo, cuando hay una funa y ponen como los datos personales, así como la dirección, al final no llega mucho a más, a menos que sea un caso ya como más grave, pero de todas formas uno se siente vulnerado, su seguridad y qué es lo que pensará el resto, si es que salgo a la calle, voy al colegio, esa parte ya afecta. Que también con el tema de dar a luz la dirección de la persona, tampoco piensan en que deben haber familiares también que están Sí. involucrando en contra de su voluntad y que tampoco tienen idea de lo que hizo la persona. Ya si es verdad o no, ya otra cosa, ya se necesita incluso un juicio y tal. Pero ya cuando empiezan a mostrar la dirección, uno no sabe si está viviendo con algún familiar suyo, algún hijo, algún nieto, y los termina también, ¿cómo sería? ¿Involucrando? Involucrando. Había otra palabra, pero Ya. más que nada eso. Pero yo igual no entiendo, o sea, por ejemplo está la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada y regula la vida o sea, regula el tratamiento de datos personales, pero no entiendo por qué no se, como, no la ponen a, como a trabajar, por así decirlo, sí. porque igual dice que no se puede, por ejemplo, poner el root en otros lados o no sé, la dirección, y como que eso no se pone
no, como que no hay Práctica. sanciones para eso, igual. Es que es extraño, habría que investigar ahí bien qué es lo que involucra la ley, pero quizás sea porque las aplicaciones, se me ocurre, que no son, por ejemplo, parte del Estado, son empresas de otros lugares, quizás Internacional. chocan ahí algunas reglas de cómo... Elon Musk. no Porque sé qué debería yo más. darte razón a ti, Chilito, Meta. que yo estoy en Estados Unidos, en Dubái, ¿cachai? No sé. Pero no lo China. sé. TikTok es de China, ¿no es cierto? TikTok es chino, Es sí. China. Entonces, tienes toda la razón. Hay un aspecto ahí donde son empresas internacionales, entonces, pero creo que hay un gran vacío en la legislación chilena. Puede que sea un vacío, claro. Sí, porque es cierto que cualquier empresa no puede dar tus datos. O sea, Ujú. las retail, eso está penado. Pero cualquiera de nosotros podemos dar los datos de una persona. Nosotros en el colegio, por ejemplo, no podemos entregar tampoco los datos de ustedes. Nosotros tenemos su dirección, todo. O sea, solamente a la justicia. Son los únicos que Ujú. pueden. Pues, si viene cualquier persona y me dice, oh, yo quiero saber dónde vive Franco. No puedo decir dónde vive Franco. Claro, pero es bien fácil obtenerlo. Pero es fácil Es verdad. obtenerlo. No. Pasemos al cuarto tema, ¿ya? Porque ya hablamos sobre este elemento importante sobre los límites de la libertad de expresión y cómo entra con la intimidad y el honor, pero ahora hablamos de las fake news, Sí. que yo creo que tienen son tan potentes como las funas, como tú dices. Ujú. O sea, este fenómeno, que inclusive en Chile se trató de legislar respecto a lo que son las fake news, Sí. ya distorsionan la información, incluso distorsionan a tal modo la realidad que después la gente cuando uno le muestra la realidad, no, porque ya la fake news Claro. ya dejó una verdad Es que instalada. son muy dañinas porque pese a que no son verdad o no del todo verdad, la difusión de estas noticias son muy rápidas. Y lo que genera en la gente es desconfianza, miedo, rabia, que ¿por qué voy a votar por él si no sé qué inventan ya de cualquier persona? Es súper fácil decir que, no sé, Boric se hizo algo. Es un que- extraterrestre. Que un extraterrestre, que por eso no de le tal podemos dar el raza, poder, Otros de claro. poder. Que no. Es Acá un tengo vampiro, no sé. Acá tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de ¿Ya? lo que cuando fue lo de las elecciones, o más ahora, creo que este fue hace 2 semanas, que supuestamente dijo Gabriel Boric que la edad ideal para jubilarse era los 90 años. Y que por eso Dijo ya nadie nunca. En un ataúd. todos los que están en oposición dicen, ¿vieron ese ridículo que está en el poder? Claro, pues si yo invento cualquier cosa, claramente para mí no tiene sentido. Y se conforman muy fácil con lo que ven en internet. También en Claro. Facebook, así. Sí, ¿qué tan fácil es encontrar una noticia del 2016 de un tuit de Boris diciendo fuera los peruanos, así, fuera de Chile? Claro, y eso es editable incluso, si una foto, un texto encima. ¿no? Y puede editarse tan fácilmente también. A mí yo caí en una vez, vi a la alcaldesa, una alcaldesa de Santiago, no me acuerdo quién era. Ujú. Y estaba con un pijama de estos de animalitos, así, hablando, haciendo una... Y yo juraba que era de verdad. Ah, sí, sí la habían editado. Y Así lo como en una editaron. prensa, ¿no? Y claro, se decía, pero ¿cómo puede ir a dar una declaración de esta manera? Entonces, las fake news tienen una potencia y hoy día con la tecnología Sí. es mucho mayor. fácil, sí. O sea, podrían colocarnos a nosotros. Diciendo cualquier cosa. sí. Es que manipulan mucho a la gente. Es que con aparte las que fake news. está avanzando esa tecnología, es súper fácil pescar la voz de alguien y cambiar lo que está diciendo. La ponerle una inteligencia situación. artificial, pues, Claro. que la usan bastante. En palabras de ustedes, por qué es tan peligrosa la fake news para la democracia? Es que así los ciudadanos no pueden votar de manera consciente tampoco, porque, como dije, ¿cómo era la palabra? Ya se sienten totalmente seguros de lo que vieron en internet como para votar. Claro. Y ya con eso, con ese juicio, no es suficiente tampoco como para tener criterio propio de votar por un alcalde, secretario, concejal. Y eso. Lo que habla Valentino es muy importante. Se Hola. distorsiona mucho el pensamiento crítico. Claro. Mm. Entonces, como que la fake news afecta en sí a todo, porque ya no tienen ese pensamiento de personas, sino como que siguen a las masas. Sí. Y eso es eso es lo complicado de la fake news. Sí. Yo tengo un ejemplo de eso, ¿Ya? más personal, que una vez le pregunto a alguien por quién va a votar y decía que no, es que yo estoy muy de acuerdo con Boric en la votación de Gabriel Boric con Kast, pero yo sé que si Boric llega al poder va a haber un golpe de Estado, decía, y por eso no voy a votar por él. ¿Cuándo? Y ahí estaba totalmente perdido por el miedo.
Cuando decían chilezuelas. También, Sí. Todo eso. Ay, sí, es súper fácil poner, economista dijo que Chile va a ser Venezuela. sí. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Porque por una parte está, si legislamos, podríamos ir en contra de la libertad de expresión, porque ¿quién define qué es lo que será fake news? Yo me imagino que los datos reales, ¿no es cierto? Claro, la estadística. La estadística. Pero no mucha gente se dedica a escuchar la estadística. Incluso después pueden haber miles de explicaciones dando que información de que nunca se dijo eso, por ejemplo, de los 90 años, pero ya en el colectivo queda. ¿Qué podemos hacer para poder cambiar esta...? Yo creo que, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es controlar esta parte que es la difusión de estas noticias, ya sea al final verdadera o falsa, más cuando son como alarmantes. Yo creo que lo que más en común tiene la fake news es que son noticias que suelen alarmar, dar miedo o que intentan ridiculizar a cierta persona. Así que lo que hay que hacer es buscar como diferentes fuentes que lo digan, no solo una noticia de una persona en Twitter o una cadena en WhatsApp, porque no es como un dato verídico, lo pudo haber hecho cualquier persona. Idealmente que sean fuentes oficiales, periodistas, hay páginas incluso que se dedicaba como a ver si algo era verdadero o falso, o un noticiero que también se dedicaba a buscar Sí. las noticias falsas. Sí, vi varios de esos que se dedicaban a aclarar y eran bastante interesantes, porque Claro. lo definía como parcialmente verdadero, porque a veces Pero eso es interesante. también tiran información verdadera, Mitad, mitad. pero va a otra conclusión detrás. Claro, y tampoco es solo para confiar en las personas que dicen que algo es verdad o falso, pero mínimo para saber que hay un criterio, que debes tener un criterio detrás de lo que dice la gente. Yo creo que hay que regular en las plataformas digitales. Sí. Y esto tampoco... no hay que vulnerar Vulnerar. la libertad de expresión. Tampoco seguir como información, noticias de Facebook. Que Claro. muchos papás siguen eso. Siguen como, ay, en Facebook vi que no sé qué, que la vacuna te va a hacer... saca una cola, no sé. Sí. Y mucha gente lo sigue y no, ni siquiera hay como un dato verídico. Solamente dice, no, tal persona dijo esto. Y ni siquiera sabemos quién es. O sea, a mí me dijeron mis familiares que los terremotos sí se pueden predecir. Yo como, no. Y me dijeron, no, es que hay un tipo en Facebook que predice y más encima la chunta. Y es como, ¿cuándo? Claro, ahí hay un dato científico por detrás. Por ejemplo, ese es un dato que tú sabes sí o sí que sería una fake news, porque es un dato científico confirmado por científicos de todo el mundo, que no es algo que se pueda Claro. predecir, por ejemplo. No es que alguien aparezca y diga, no, si yo puedo predecir esto y lo otro. Ya está verificado por gente experta, incluso que Claro. estudió todo ese tema, que efectivamente no podéis predecir terremotos. Claro. Es imposible. A lo más anticiparte unos segundos antes de que ocurra. Claro, es así como, está temblando. Claro. La tele. Claro. Muy interesante. Fake news. Es un fenómeno que está ocurriendo, un fenómeno que se está utilizando mucho para manipular, para difundir con alguna intención. Esto tiene un impacto social y político, que ya lo han dicho ustedes, tanto en lo que puede generar en nosotros, cómo puede afectar a un país, en la percepción. Ahora la pregunta fundamental, porque si no hay una legislación, ¿no es cierto? ¿Quién deberíamos de en cierta manera estar preparados para las fake news? Deberíamos ser nosotros. ¿Cómo podemos defendernos de la desinformación? ¿Cuál es nuestro rol ya como individuo, como sujeto, parte de esta democracia frente a las fake news? Primero deberíamos estar conscientes de nuestro rol como ciudadanos. ¿Ya? Y como ya lo habíamos mencionado, lo reitero, que es informarse de manera adecuada. Igual es difícil porque incluso como en canales de televisión verificados, igual es como medio cuestionable todo lo que está diciendo porque También. incluso la información es pagada. También. Como pasa también con el canal Mega, que no dan como la información tal como es porque lo patrocina una parte Claro, del cierta Estado. tendencia política, Hoy cierta parte exponemos a económica. Mega. Episodio especial. No, pero sí es verdad que mencionamos que hay que confiar más quizá en medios oficiales, pero al mismo tiempo, al estar con ellos, revisar su información, también hay que tener pensamiento crítico, porque solo Claro. hablan mal de cierta persona, porque solo hablan mal de cierto sector, ¿qué pasa con el otro? Pero sí, mira, yo, perdóname, me voy a ir a
los diarios, por los periódicos, la mayoría de las personas leemos el titular. Claro. Entonces, lees un titular. Boris dice que hay que jubilarse a los 90 años. Listo. Claro. Nadie fue a la página ni a ver qué es lo que decía. Entonces, yo creo que falta mucho de lo que dice Valentino, una educación que debemos entregarnos entre todos de no quedarnos con el titular, no Por quedarnos con ejemplo, la fake news. Los diarios también saben, yo creo, sí, cómo está hecho un título en negrilla gigante diciendo eso y una letra chiquitita diciendo no era mentira. No sé, Claro. Es todo un estudio, si ellos saben cómo llamar la atención de la gente, cómo manipular de alguna forma también su criterio. Si una persona ya puede tener criterio propio, pero fácilmente puede leer un periódico diciendo, no, si Boric dijo salgan los peruanos de Chile, y es como, oh, quizás sea razón. Quizás Tengan tenga razón. Quizás tenga Yo razón. creo que el pensamiento crítico es lo principal para evitar las fake news. Y es Lo difícil tenemos, mantenerlo. lo desarrollamos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ustedes ya están en cuarto medio? O sea, perdone que se los recuerde, pero les quedan muy pocas semanas de este ciclo tan hermoso que es la enseñanza media. ¿Se sienten ustedes preparados para enfrentarse a la fake news, para tener un criterio, para visualizar? Porque, o sea, las fake news van para lado y lado, no solamente Boric, sino que Claro, para muchas otro otras lado. personas han sufrido del producto de las fake news. ¿Se sienten ustedes con un suficiente juicio crítico? No, a mí me faltó... sí. Disculpa. ¿Qué te faltó? Vale? Por ejemplo, con el tema de la educación ciudadana, es una materia que recién lo incorporaron y Ya. me imagino que igual es algo que se debería enseñar durante toda la media, porque Sí. ya el salto de ser estudiante de cuarto medio a un universitario formándose como adulto es un salto súper grande y una diferencia enorme en cómo nosotros debemos ya tener conciencia de, ya, ahora yo tengo que votar, yo tengo que elegir de manera consciente y responsable a mi siguiente alcalde, concejal y todas las cosas. Pero es muy difícil, nos dan tan poco tiempo, nos dan tan pocas oportunidades también para aprender a cómo manejarnos en este mundo. Es muy difícil. Claro, que resulta complejo, por ejemplo, yo que tengo que ya hacer mi primera votación, lo que es esto de concejales, Toca de votar. gobernadores, sí, un profe. ¿Valentino igual? No, él no. ¿No? Yo ¿Andrea? No. No. Sí, yo ya, nomás. los dos más viejitos de acá casi vamos a salgo votar. vocal de mesa, man. Sí, no salí vocal yo. Si no hubieran sido 4 años mínimo. Qué terrible. ¿A qué iba? Perdón. Yo como la parte ciudadana, claro, mi rol sería investigar y por lo menos saber qué es lo que yo creo que sería, quién creo que sería el mejor para el bien común o el que haría mejor su trabajo, Claro. ya independiente del color político y todo. Pero hay algo que considero que es quizá un poco más difícil, que es, yo al ser mi primera votación, antes tampoco estaba tan consciente o tan pendiente de lo que ocurría. Así que a veces esa historia que no queda tan registrada o que no queda tan como a la vista es un poco difícil de buscar. Por ejemplo, para mí, este gobernador se ve súper bueno y tiene atrás todos unos casos de corrupción que se acuerdan los que estuvieron en ese tiempo pendientes, pero yo no. Y uno intenta investigar también, pero a veces es difícil obtener esa información. ¿Qué pasa cuando no encuentras a nadie? O sea, Sí, de no todos sé. puedes sacar algo. Los alcaldes, no sé. ¿Por qué, ¿Por qué vas a votar por el mal menor? Claro. La sesión pasada, un alumno acá, el Franco, Ya. Franco también, mira, dijo él, no, yo Mal voy a menor. votar por él. Es que suena duro, pero sí. El que menos tenga como delitos de fraude, el que Ya. gana, así. Claro, y qué triste tener que conformarse con eso. Sí, O eso sea, es triste. como Mínimo que alguien haga el trabajo ya, pero pensar de que sea lo menos malo. Sí. Es duro. Yo Igual- miraría por lo menos a quien completa su trabajo, a quien cumple con su rol. Igual muchos papás como que dicen, no, vamos a elegir a tal persona porque mejor ladrón conocido que ladrón por conocer. Sí. Y yo digo, pero mamá. Es verdad. Por ejemplo, el Franco me contó de que tenía como... perdón que te pero, Sí, totalmente. cito al No, Franco. no sé, algo íntimo, por favor. No, sí, es el tema de las elecciones. Cito Ya. al Franco de que me dijo, no, sí, yo he investigado y igual tengo como en la mira a un tal Miguel que Ya. como que se quería postular de alcalde. Gobernador. Gobernador. Ya, yo tengo 17, no sé, ya. ¿Y cómo se dice?
Yo le conté a mi mamá así como, mira, siempre le cuento a Franco a Sí. mi mamá. Mira, Franco va a votar, no va a votar, sino que Chuta. tiene Está pensado pensando en votar por está mi casa. Menos mal es privado. Fake news. Ah. No, pero... Y yo le dije a mi mami eso, y él me dijo, no, que no vote por él, porque él arruina proyectos de vivienda. Y yo como churra, Claro. igual es algo brígido. Y yo ahora tengo que investigar a ver qué pasó ahí. Tienes que ver si es Claro. una fake news o no. Si fue por él, si hay tanto autoridad detrás, capaz ni estuvo involucrado, capaz no hizo Es muy nada. probable. Que también el otro. Cuando habláis bien de alguien, de algún compañero, y te dice, no, si fue infiel. Yo Claro. como, nunca tuvo polola. Que yo creo que nadie está libre de pecado, así que En todo caso. Sí. ahí es complejo. Pero bueno, acá viene una la importancia de que nosotros asumamos nuestras responsabilidades personales y éticas Ujú. frente al tema que estamos hablando ahora, de uno, ¿no es cierto?, de ser ciudadanos conscientes, informados, tratar de informarnos, educarnos. Eso es muy importante. Pero lo otro poder ser somos una democracia representativa. O sea, Ujú. ¿por qué no podemos generar nosotros? Porque parece que nunca nos lo planteamos. Ninguno de ustedes se ha planteado, por ejemplo, la vida política. Ujú. Ustedes ser los siguientes referentes para una nueva forma de pensar donde sí no haya corrupción y generar nuevos espacios, como lo estamos haciendo en esta actividad en Cuarto Medio de generar nuevos partidos, Ujú. plantearnos nuevas ideas y quizás hacer una sociedad distinta. Cerremos nuestro capítulo de hoy, pero no vamos a hacer un cierre muy corto, o sea, yo creo que ya es bueno hacer una reflexión. Ujú. De todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos abordado, ¿cuál sería la reflexión final? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de respeto donde se valoren la libertad de expresión, por una parte, como los derechos de los demás? Yo, por ejemplo, creo que yo estoy a favor de la libertad total de expresión. Ahora, lo que yo creo es que si tú te sientes libre de dar tu expresión, también tienes que tener en mente que puede que haya un juicio detrás de lo que tú digas sea correcto, incorrecto, o esté bien o esté mal, dependiendo de los diferentes contextos y la gente que esté involucrada. Pero eso, no vas a recibir un castigo, pero sí va a haber un juicio moral detrás. Así que no puedes esperar que solo vas a tener la razón y ya. Exacto. Muy bien. Yo creo que mi reflexión final es que yo encuentro muy buena la libertad de expresión, pero igual siento que la limitación es la manito. Es la manito de él. Y estoy muy a favor de que deberían existir como sanciones Ujú. a gente que de verdad no respeta eso. Mm, Y eso. claro. Mi reflexión final, igual tengo mucho que decir, pero Diga todo lo que tenga que decir. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Estamos bien? Ya, Ok. que, por ejemplo, puedes mencionar lo de los casos de censura. ¿caso de censura? Sí, los que pusiste ahí. Hablen hacia el micrófono ya para que se... Sí, sí, es que estábamos poniéndonos de acuerdo. Sí. Caso de censura. Por ejemplo, ya yéndome más de la mano en temas populares como series o tal. ¿Mm? Todos alguna vez vimos casos de asesinos seriales. Jeffrey Sí. Dahmer y Claro. el caso de los hermanos Menéndez. A esos dos le hicieron series. Ujú. Pero incluso en el caso de Jeffrey Dahmer de la serie, la misma familia de una de las víctimas salió a decir que está muy mal planteado de que dejaban la relación que tuvo la víctima con el victimario Ujú. de una manera... No, vamos, le estamos poniendo Perdón. misterio, le estamos colocando el misterio. Vamos. Carlos que Pinto. Carlos Pinto. yo soy Carlos Pinto, de hecho. Que, ¿cómo se dice? De la relación que había entre Victimario. entre victimario y la víctima. Lo habían romantizado mucho también. Wow. Y al final la serie igual como que tenía ese punto de vista de hacer concientizar, pero es muy difícil hacer concientizar a gente porque igual uno termina romantizando incluso al mismo asesino. Y también en el caso de los hermanos Menéndez, que aquí había escrito algo, aunque ellos hayan ya sido víctimas de abuso y hubo todo un juicio detrás de ellos, el hacer una serie ya con estos dos casos igual
es súper arriesgado porque no estás hablando de algo ficticio, estás haciendo algo ficticio, pero hablando de un tema real, de gente real que pasó eso, donde hubieron víctimas incluso. Y también el caso de Junko Furuta, no sé si alguno sabía, pero incluso le habían hecho un manga, pero ya el manga también era morboso. Y ya cuando uno hace contenido audiovisuales de algunos casos reales, hay que tener ya un cierto límite, una empatía incluso a la persona que pasó eso, porque incluso el manga era totalmente morboso, incluso al ser una persona real dibujaban a la víctima en la situación en la que pasó. El primer caso lo conozco, el de Moruta no sé ¿de qué se trata? Junko Furuta. ¿Era una ¿Ese? estudiante que ¿Qué lo- abusada? Sí, fue una estudiante japonesa ¿Ya? que pucha rechazó a un loco que se le había declarado. ¿Declarado? ¿Ya? Y la cosa es que este loco era Era un pervertido. O era psicópata. parte de Los esos yakuza, grupos ¿no? de los yakuza, Ah, algo ya, así. como de las mafias. Claro, Sí, de y la ella le dijo, japonesa. Ya. ella por solo decirle que no, él y su demás O luego a la- su demás grupo la secuestraron y la mantuvieron como 41 días encerrada y ¿cómo se dice? Torturándola, básicamente. De todas las formas horribles posibles. Y como dije, le hicieron un manga y todo fue... Hay morbosidad detrás de todo esto porque a veces hay un deseo también de muchos de nosotros saber, ¿no es cierto? Claro. De saber cómo ocurren las cosas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Debiera haber una censura al respecto? Yo creo que sí. ¿Ustedes plantean una totalmente. censura derecha? Claro, porque yo, por ejemplo, yo antes, porque ahora ya no disfruto en verdad, pero claro, pues uno llegaba y veía la serie de Asesino de Turno. Ya por ejemplo, yo creo que hay que distinguir entre documental y serie o película, porque un documental ya para enterarse, para quizás estar más consciente de la ley que se implicó, pero una serie, pescar actores, hacer eso. Pero Franco te lo planteo porque mira, acá en Chile se hizo no sé si fue una serie o película de un ladrón, Baby, no sé, Sí, sí, no me acuerdo muy Sí. bien, pero sí. Y yo todavía no veo ni una serie ni una película, por ejemplo, del joven que murió aquí en Diego de Almagro salvando a la gente. ¿Por qué, Ah, por qué claro. nosotros resaltamos más al bandido, los narcotraficantes, Claro. cualquier serie de narcotraficantes? ¿Por qué siempre como que eso vende mucho más Claro. que quizás este joven de Diego Almagro, ¿no es cierto? Que él rescatando a una persona, ¿no es cierto? Cae y ya no lo hemos encontrado Claro. más. Él es un héroe. Puro morbo, que uno va y cada uno tiene morbo, unos más, unos menos, pero sí ahí queda porque una persona que se esforzó tanto, no sé, también bomberos, policías que hicieron su trabajo no son glorificados de la misma forma que a veces un asesino que se romantiza lo que hizo. Sí. Al final igual te termina destruyendo la salud mental el ver tantos documentales de Sí, asesinos. eso sí. Sí. Completamente. Y hay muchos, ¿eh? Y son bastantes. Sí, tú entras a YouTube y pones casos de este. Monstruos se y- llama ahora una serie que también... Esa es la muestra. de los hermanos Menéndez. Claro. De esa Ah, estoy ya. hablé. Sí. Sí. Y Yo, es... dime. Andrés, Casi se te caí. desmaya la Andrea. Pobre. Ya, se nos está desarmando el estudio. Ni siquiera hizo nada. ¿Qué hizo? Yo. yo, yo quiero hablar sobre la poca libertad ¿De qué cosa? sobre la poca libertad de expresión en algunos países. En algunos países. Ah, Ah, es otro sí. tema, claro. Sí. Por ejemplo, en China hay un caso de un periodista que se llama, una periodista, Samsung, una cosa Samsung. así, que hablaba sobre COVID-19 y de repente la encarcelaron porque empezó a hablar sobre eso y empezó a Claro. divulgar información que era de verdad Más real. encima en el país que... Sí. Además hay mucho... censuraron el internet, censuraron como Sí. Facebook, Twitter, Ujú. YouTube y están bloqueados. Claro, es que ellos son igual los que directamente tienen aplicaciones propias, ¿no, profe? Efectivamente, lo que pasa en Corea, y justo estaba buscando porque hoy día cuando venía en el vehículo escuchando la Bio Bio, Ujú. nombraban de un país de África que es incluso más restrictivo que Corea, porque ellos manejan su propio internet, incluso Claro. a las personas le dan como 500 megas para utilizar en un Oh. ciber, y es todo lo que tienen poder tener acceso. Y es efectivo, o sea, uno de los elementos que más sancionan o dicen en este país no hay democracia, como lo partimos hablando con Franco, son los donde no hay libertad de expresión. Claro.
y manejan También todo, o sea, hasta lo íntimo, las No, relaciones íntimas. China es un lugar complicado, muy complicado, Sí. más para dar información. Igual que Rusia. Rusia Rusia. igual tiene muchos problemas con eso. En el 2022 hubo un cierre de un medio independiente porque empezaban a hablar sobre las acciones militares. Y es fome porque igual las personas no tienen cómo expresar sus opiniones ni cómo expresárselo al mundo de lo que está pasando en su país. Y lo encuentro algo demasiado injusto. Ujú. Si hay misma censura en los medios de comunicación, o sea, también voy a eso. ¿Qué tan fácil es conseguir información, pero que sea fácilmente fake news, básicamente? Si al final también censuran las noticias importantes. También hay en Rusia una ley de 15 años máximo, creo, Ya. o mínimo, no sé, sobre tener información falsa. Se van a la cárcel con 15 Ah, años. ya. Sí. Claro, pero es que también quién define que será falsa en Rusia. Esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta. Porque si ¿Quién digo puede que- definir qué es lo que es verdadero o falso? Si Y digo que nadie le Putin puede dar es razón. un Si es alguien asesino, político, si es alguien político, yo creo que no puede tener una dirección, ¿o no? ¿Cómo Político, si es alguien, por ejemplo, del Estado o Ah, claro, sí. Si yo digo algo mal de él, capaz me lo tiran como información muy falsa y me probable. voy preso. Sí. ¿Qué más? muy probable. Porque yo no considero Rusia como democrática, ¿no? Porque Bueno, Putin lleva... Si vieron el ranking, no está dentro de los países democráticos. Ya. Lo mismo que Estados Unidos, inclusive Estados Unidos tampoco está dentro de los países que son totalmente democráticos en el último Claro. índice del Economic. Yo desde que tengo memoria, Putin está de presidente. Sí. Una cosa... Y aparte, yo entiendo que el país apoya su visión, una mayoría. Es que, Está complicado igual es que te das ese cuenta, término. te das cuenta del poder Estadística. de la comunicación. Nosotros, ¿qué información tenemos de Rusia? Claro. La oficial. La que podemos saber. Lo mismo que qué información tenemos de Corea. ¿Qué información tenemos o sea, ¿qué información tienen afuera de Chile? Mm, No lo sabemos, es la que se oficializa. Por eso es tan importante el control de los medios de comunicación. claro. Y eso afecta a la libertad. También en Irán cortaron el internet para que no se divulgara la protesta que estaban haciendo por una mujer en el 2022. Ya. Y el gobierno cortó el acceso al internet para limitar las necesidades y que se difunda la información. Y es algo súper raro. O sea, es que bueno, uno no lo vive. Como que Ujú. estamos en un país que igual es como bastante libre. Entonces, como pensar en eso y a gente que de verdad le afecta es como sacado de onda. Ujú. Como que es muy fuerte. Bien interesante lo que dijiste, Andrea, porque, claro, si nos vamos a países que conocemos que son autoritarios, por ejemplo, líderes que han llevado mucho tiempo, Ujú. sistemas que han durado tanto tiempo, sabemos que la información es entregada únicamente por una parte, nosotros nos enteramos de algunas cosas, Ujú. pero en Chile en realidad, ¿habrá algún tipo de censura en Chile? ¿Ustedes consideran que realmente nosotros tenemos acceso a toda la información? A toda la información. Hay desvío de temas, porque a veces ha ocurrido, porque no sé por qué yo siempre me encuentro que cada cierto tiempo como que las historias se repiten, los fraudes, Claro. Yo siento que la información como antigua no se sabe muy bien. Ya. Ah, claro. Si el caso de dictadura, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hubo que no se supo las cosas en el momento? Se enteraron uno después porque un grupo de personas quiso investigar justo y se enteró de las cosas que no se sabían. Totalmente. Ahora en la actualidad, por ejemplo, lo diría que quizá hay como se evita cierta información, por ejemplo, como lo pueden ser los casos de corrupción, que ya cuando escala mucho, yo creo que recién los van tratando para mostrarlo a la población, pero como lo pudo haber sido en dictadura, ya directamente ahí no había libertad de expresión. Y los algoritmos son también una forma en que use bien la palabra algoritmo, ¿no es cierto? Que son Algoritmo, sí. lo que te va llegando, ¿no es cierto? Porque Claro. yo uso las redes sociales, ¿no es cierto? Y después me empiezan a llegar lo que a mí me place. Claro. Bien modernizado usted, profe. Sí, para que vean. Es que los Algoritmo. Logaritmos. Logaritmo es la prueba que tiene. Sí, lo siento, estaba pendiente. Son una burbuja. Son una burbuja porque a ti siempre te va a salir lo que tú quieres ver. ¿Por qué me Eso. metería Y eso no limita también las... Limita totalmente. Porque a mí siempre me va a salir la opinión del político que me gusta. Exacto. Y para mí incluso puedo pensar que todo está bien porque solo me aparece información de eso.
o puedo solo centrar mi pensamiento en lo que yo creo correcto y no dedicarme a otras cosas. O eso fomenta el odio, daña la democracia, la información real, todo. Es decir, yo puedo ver el algoritmo de alguno de ustedes y voy a saber inmediatamente cuál es su visión Totalmente. política, Sí. social. Después de los 2 gustos. gatos y la receta va a Después de salir. los gatitos. Ya, chicos, no sé si quieren tratar algo más antes de poder agradecerles. Mm, Yo igual quedé satisfecho con todo lo que dije. Ya, entonces no limitamos la no, libertad de lo expresión. limitamos. No. Yo primero quiero agradecerles el trabajo que han hecho hoy día y lo mismo que a todos los grupos. Nos quedan 2 podcasts más por realizar. ¿Sí? Entonces esta es la oportunidad para que por favor se puedan despedir, mandar algunos saludos. Andrea, Chao. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por el espacio para hablar. Un saludo al Vicente Ortiz de Zárate. Y eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a mi mamita, no sé, pero gracias a usted, profe, también por Sí, darnos profe. esta oportunidad de estas actividades tan bonitas también. Sí, me encanta este plan. Métanse. Gracias. muchas gracias. Bueno, y dejamos a todos invitados a poder participar en nuestro podcast la próxima semana, Los Medios de Coacción. Muchas gracias. Gracias.